Ya llegó Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, con invitados especiales para analizar todas estas noticias que surgen precisamente de la cumbre trilateral que nos tiene en Washington, D.C., al equipo de Sin Censura. Querida Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vicente, buenas noches a ti y a tu auditorio. Precisamente el día de hoy queremos hablar de lo que todo el mundo está hablando, por supuesto, que es de la reciente visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington y lo que se deriva de ella, ¿no? O sea, es decir, recientemente, la semana pasada también, contundentemente con un posicionamiento importante en México a través de la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y esta semana otra vez nos pareció pertinente el día de hoy invitar, convocar a estos dos compañeros para que pudiéramos platicar en esta mesa precisamente sobre esto. Muy bien, pues saludo al internacionalista Gustavo Daniel Rodríguez Atlagua. Muchas gracias por acompañarnos, Gustavo. Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Buenas noches, Yasmín. Un gusto y encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias. Y también saludo a Gonzalo Ballesteros, ex coordinador de asesores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Gonzalo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. No sé si me escuchen bien. Apenas estaba haciendo perfecto. Pruebas de audio. Saludo a todas y a todos. Qué bueno estar aquí. Es la primera vez que estoy en este espacio y siento mucho orgullo. Muchas gracias. Gracias. Hoy Bernardo Batis lo mencionaba hace rato aquí en Sin Censura, en su comparecencia como miembro de esta terna para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México en 60, 70 años. Y bueno, en esa misma lógica, también un líder regional ya continental, por lo menos, querida Yasmín Ugalde, luego de sus discursos y su participación en esta cumbre trilateral. Justamente nos viene a mostrar la calidez, pues, que como político, con este tacto político que tiene Andrés Manuel López Obrador, pone, yo diría, el ejemplo, una vez más, pero de esto que se ha insistido muchísimo, la autoridad moral que se tiene desde su espacio presidencial. Creo que eso fue lo que terminó de ser la cerecita en esta ocasión. Ya lo habíamos visto precisamente en reuniones anteriores, ya había habido el acercamiento con Estados Unidos, con Biden, pero yo creo que en esta ocasión nos puede dar esta última lección de precisamente lo logrado en nuestro país, esto que se ha venido empujando desde nuestro país, esta idea de bienestar para todas, para todos. Ahora es un mensaje que se está lanzando desde aquí para el mundo, para todo el mundo. Bienestar para todas y todos. No fue Biden necesariamente el que puso en la agenda el tema migratorio, Gustavo. Fue precisamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien después de ciertos elogios al propio presidente Biden, pone en la mesa este tema como lo prometió desde Nueva York a la comunidad. Así es, mi estimado Vicente. ¿Me pueden ver, escuchar? Sí, te vemos y te escuchamos. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece muy correcto, pertinente, lo hizo de una manera muy formal, respetando obviamente su soberanía, pero ensalzando pues de que también le preocupa precisamente el bienestar de estos migrantes, 11 millones de personas que radican en Estados Unidos de forma indocumentada, la mayoría de ellos evidentemente mexicanos,
son aparte, bien sabemos, un motor económico que mueve a México también desde aquí, desde Estados Unidos, y el hecho de que lo haya realizado me parece que también es darle este reconocimiento precisamente a todos estos migrantes que trabajan todos los días, día con día, para llevar no solamente el pan a la mesa, sino inclusive mandar dinero a sus familiares en México. Entonces, el hecho de que durante esta reunión se hablase de ese tema, que es muy importante junto con lo que es el desarrollo económico, sin duda es algo que me pareció que fue muy bien tomado. Evidentemente tiene sus complicaciones. Podría decirte que prometió en un inicio el presidente Joe Biden una reforma migratoria, precisamente regenerar el proceso de lo que es el Departamento de Seguridad Interna, porque hay un retraso descomunal en lo que es el procesamiento de solicitudes, y tiene todavía esa tarea pendiente. Aquí todavía seguimos esperando a que haya una respuesta, que verdaderamente veamos ese cambio que prometió. Desde mi experiencia y desde el ramo que me manejo trabajando con migrantes, puedo decirte que en muchas ocasiones pues hemos empezado hasta inclusive a dudar, porque programas como el MPP, que precisamente forzaba a que migrantes permanecieran en México esperando a que su solicitud de asilo fuera procesada, pues amenazaba con regresar, ¿no? Después de esta decisión de la Corte. Sin embargo, era para el 15 de noviembre cuando tenía que regresar. Emitió nuevamente un memo para que reafirmara la suspensión del mismo, y afortunadamente no ha sucedido así. Pero todavía se sigue negando el acceso a solicitudes de asilo para muchos centroamericanos, para muchas personas varadas en la frontera, donde día con día también corren peligro sus vidas, porque la frontera no es un lugar seguro, sobre todo para estas comunidades migrantes tan vulnerables. Muy acertado que lo haya comentado el presidente, precisamente preocupándose por ellos, y espero que también la administración de Estados Unidos tenga la oportunidad de mostrar resultados más adelante. Gonzalo, ¿de qué tamaño es este relanzamiento de la relación trilateral? Tú has sido coordinador de asesores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. ¿Cómo viste lo de ayer? Pues lo que yo noté fue algo que posiblemente pase a la historia de México como la contrapropuesta de lo que ha sido la derecha, ¿no? Considero que lo que hizo Andrés Manuel es una fórmula un poco peligrosa. Creo que identifica perfectamente que quizá de manera muy diplomática o discursiva los demócratas utilizan el tema de la migración para seguirse colocando como esa fuerza política humanista, pero creo que Andrés Manuel en su lectura se da cuenta que quizá no son lo que parecen, ese partido tan, digamos, apegado a la gente, con propuestas liberales, y que en realidad Andrés Manuel en esta fórmula les mete el tema China, ¿no? Si nos damos cuenta, para poder ayudar a los migrantes y apoyar a Centroamérica, ponen el centro a China, principalmente al decir que el mercado chino podría estar retando de una manera impresionante en las próximas décadas a la región de América del Norte, y entonces esa es la justificación del por qué fortalecer América del Norte, y para fortalecerla pues se debe de tener mano de trabajo, ¿no? Entonces, considero que lo que sucedió en estos días es una manera muy particular de ver a Andrés Manuel las relaciones internacionales. Sabía perfectamente con quién se iba a meter, en el sentido de que, primero, Canadá quizá no es lo que le está interesando a Andrés Manuel. Lo que le está interesando es llegarle a los Estados Unidos a un tema muy delicado. Esta creo que es la tercera vez que escucho, y que incluso se puede analizar, que Andrés Manuel toma el tema de China para apretar ciertas tuercas al gobierno de los Estados Unidos. Y les digo, no es la primera vez, ha de ser la tercera vez que lo escucho. Incluso ya algunos analistas habían dicho que en algunas negociaciones del TEMEC apareció el tema China como una carta maestra que tenía el gobierno.
Y entonces considero que Andrés Manuel, al pensar esta fórmula compleja, dijo, bueno, si no nos van a hacer caso de la manera más humanitaria sobre la migración, manejemos el tema China y entonces hagamos que se interesen por nuestros migrantes. Y creo que es ahí donde está realmente la relevancia de lo que sucedió en estos días. ¿Qué tan buenos, qué tan importantes fueron los discursos del presidente ayer en Washington? No solamente en la Casa Blanca, sino antes con Justin Trudeau. Mucho se ha hablado del discurso, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué te parecieron, Gustavo, los discursos del presidente? Bueno, rescatando lo que comentaba Gonzalo, precisamente el hecho de que haya mencionado la amenaza, por decirlo de alguna manera, de China en los futuros años, que inclusive puede llegar a tener, rebasar el Producto Interno Bruto a Estados Unidos por mucho, y la sugerencia que hace, que aunque no lo dice textualmente, de que precisamente, como decía Gonzalo, aumentar los flujos migratorios, resolver el problema también de la migración irregular, y la mejor manera es, a la lectura que le estoy dando, es decirles, pueden dar visas de trabajo como se ha hecho en el pasado. La comunidad migrante, especialmente mexicana, no le interesa realmente quedarse a vivir en los Estados Unidos, sino ir a trabajar. ¿Por qué no generar un sistema de visas de trabajo complejo que pueda permitir precisamente que se cubra la demanda? Porque aunque hay desempleo, hay muchos estadounidenses que no quieren trabajar en los trabajos que esencialmente realizan las personas de origen latino, como es la construcción, como es la hotelería. ¿Por qué no precisamente ampliar este sistema de visas que existe para que el beneficio económico y el desarrollo de la región vaya en conjunto? Que no solamente vaya creciendo Estados Unidos, sino también México. Esa lectura y esa sugerencia que realizó entre líneas a mí me pareció maravillosa, el no haberles dicho textualmente, porque pues respeta las decisiones que tomen, pero como a manera de sugerencia decir que existe esa posibilidad, a mí me pareció genial. También la cuestión que manejó precisamente ligado a eso, a el sustituir importaciones, a dejar de pensar como países individuales y pensar más como la región que somos, y que entre los tres desarrollemos el flujo, o sea, aprovechemos el tratado comercial que existe para que no solamente sea un flujo comercial, sino humano. Es una lectura bastante interesante y da a demostrar la capacidad como estadista que tiene el presidente. Yasmín Ugalde, ¿a ti qué te parecieron los discursos del presidente? A mí me llamó mucho la atención que en la Casa Blanca llegara casi a dar una clase de estrategia y con los datos duros, precisamente sobre el tema de China, y también cómo le plantea a Joe Biden con una caricia, un reconocimiento, un tema tan complicado para Estados Unidos como es el de los migrantes indocumentados. Justo, ¿no? O sea, lo que pasa es que cada vez que tiene oportunidad Andrés Manuel de pararse ahí, les da no solamente una cátedra, les muestra cómo es un verdadero político. Tal vez les muestra ese político mexicano que no habían tenido oportunidad de conocer, dado las experiencias anteriores tan vergonzosas en las que se había mostrado nuestro país en estos encuentros. Yo pensaría que, claro, por supuesto, pues en esa altura es que se muestra Andrés Manuel. Pensaría, por ejemplo, en estos que han pensado que va a haber desencuentros cada vez que Andrés Manuel se presenta ante el mundo, estos que han tenido fantasías apocalípticas donde estos dos se van a agarrar de la greña, van a tener un desencuentro, y yo pensaría, ¿cómo es que llega Andrés Manuel a las cumbres? ¿Cómo llega Andrés Manuel a estos encuentros bilaterales, trilaterales? ¿Cómo se muestra Andrés Manuel ante el mundo? Y pensaría, fíjate, la oposición en México está muy preocupada porque Andrés Manuel continúe, ¿no? Siendo el presidente, están muy asustados porque se reelija, ¿no? También hay ahí cierta insistencia en el tema, pero no se han puesto a ver
de qué tamaño es Andrés Manuel López Obrador. Cuando se mire ante el mundo, pues le quedaría chico hasta un Nobel, ¿no? Ándale. Yo pregunto, ¿cómo has visto la cobertura en México, Gonzalo, cuando uno de los personajes que más duro le ha dado a López Obrador lo llama estadista? El nombre ya saldría sobrando, ya saben a quién me refiero, pero lo llama estadista. Pues no creo que caiga muy bien un estadista para López Obrador, entre tanto odiador que hasta lo ridiculiza por no hablar inglés. Pues creo que no ha necesitado hablar inglés para triunfar también en el marco internacional, Gonzalo. Sí, bueno, yo creo que lo que interesaría en esta cuestión para analizar sobre los medios y la forma en cómo están tratando de manejar a Andrés Manuel es como de una gran sorpresa, ¿no? Es de decir, vean el contraste de lo que un presidente como Enrique Peña Nieto hizo y hoy lo que hace Andrés Manuel, ¿no? Entonces, como estamos viendo algo totalmente distinto, sorprende, ¿no? Esa es la gran sorpresa. Yo vi los medios de comunicación y vi las portadas de los periódicos y todos muestran ese Andrés Manuel que realmente encaja, ¿no? Como con los líderes de América del Norte y la ridiculización de Enrique Peña Nieto. Pero yo creo que aquí también lo interesante realmente para analizar de lo que hizo Andrés Manuel es pensar que él está haciendo algo que va muy apegado a la tradición de la política exterior mexicana y que él es realmente una de esas personas que ha estado muy pegado a aquellas otras que en su momento estuvieron siendo partícipes y que fueron creadores, hasta incluso de poner los propios principios de política exterior en la Constitución. Eso yo me acuerdo que yo lo discutí con Víctor Flores Olea, que descansa en paz, gran amigo de Andrés Manuel, uno de los colaboradores de cuando estábamos formando los documentos de política exterior para el proyecto de Nación. Y es esa tradición que él recoge. Andrés Manuel es el legado de Jaime Torres Bodet, es el legado, aunque no se piense así, pero también de José Vasconcelos y en su visión de los Estados Unidos. Nada más y nada menos que Andrés Manuel es el embudo del pensamiento de Carlos Pellicer y las amistades con con José Gorostiza, ¿no? También un diplomático impresionante y que todos ellos como escritores y como un gran lector Andrés Manuel bien supo retomar, y es que es lo que realmente hoy se tiene que analizar, es que Andrés Manuel se para en los Estados Unidos porque sabe perfectamente y se para de esa manera porque sabe lo que va a ir a decir. O sea, tiene un sentido concreto. Y eso también es muy particular, y yo siempre lo repito de Andrés Manuel, que siempre da cosas muy concretas. No va y no tira el discurso tan complejo. Él va y si va a dar propuestas muy bien señaladas, como lo hizo en el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué es lo que vimos? El legado de años gloriosos de política exterior en una sola persona. Y yo podría decir que cuando se le dice estadista es porque él está representando la política exterior de un sujeto sobre todo el Estado. Él es el crisol de lo que en algún momento nos ponemos a estudiar en relaciones internacionales y doctrinas y etc. Él todo lo acumuló y lo fue a vertir en esas reuniones. Y por eso, pues, quizá para unos lo sorprende, para otros no, que él pueda tener la capacidad impresionante de discernir claramente qué decirle a cada uno. Y lo que fue a ponerle ahí a la mesa, más que a Trudeau, repito, fue a Biden: ten en cuenta que si nosotros no arreglamos el problema de migración, tú te vas a ir a enfrentar en algún momento con China y eso no conviene a nivel global. Y como dice, sí, claramente es un discurso hasta geopolítico. Está avisando geopolíticamente lo que podría ocurrir y creo que pues nada más y nada menos a eso se le dice un estadista. Claro. Bueno, le va a la delegación mexicana encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador también, que sale esta posibilidad de que Canadá invierta y trabaje en hidroeléctricas en México, Yasmín. El canciller Marcelo Ebrard destacó que la empresa Hidro-Quebec mostró interés en participar en la modernización y ampliación de las plantas hidroeléctricas de México. Qué duro ha de ser la oposición
ser la oposición en México en estos momentos con estos anuncios? Claro que sí, por supuesto. Ellos aquí en nuestro país peleándose en cortito, y realmente la discusión de estos temas relevantes se están tocando ahí, ¿no? Temas como esta, que precisamente trastocan el tema no solamente de económico, sino de energías. No solamente eso, pensaría también en que fue bastante estratégico el tema de hablar de temas de salud, de vacunas, que también se tocó en este encuentro, y habla de, insisto, de poner más allá la discusión. Aquí la oposición se está peleando como muy en corto, pero realmente el tema se está llevando a nivel mundial, ¿no? Gustavo, ¿de aquí para dónde? Mira, te voy a decir algo. Precisamente como mencionaba Yasmín, la oposición yo creo que no tiene ya ni siquiera sustento para nada en lo que dice. Y te voy a dar dos ejemplos. Precisamente acaban de pasar en el Congreso estas reformas que el presidente Joe Biden está tratando de implementar. Ya pasaron al Senado, van a quedar en manos del Senado. Es aproximadamente 1.9 trillones de dólares a través de la ley de infraestructura, que precisamente quiere hacer lo que el presidente ya está realizando en México: invertir en puentes, caminos, desarrollo económico, crear trabajos. Está también esta otra ley, que es la de reconstruir mejor, o Build Back Better, que precisamente también la estaba leyendo, y justamente pues está contemplando a las personas que menos tienen, personas mayores, personas con discapacidades, a la clase trabajadora. Es un discurso básicamente de decir que hay que pensar más en la clase trabajadora y en la clase media, que si uno lo compara con la política que está llevando nuestro presidente, pues hasta pareciera que se están inspirando. Y eso, pues la verdad, a mí me da gusto, y me encanta ver este tipo de similitudes, porque también tira por la borda el hecho de que dicen que el presidente no quiere el desarrollo, no quiere a los privados, que no quiere a la gente que hace dinero. Claro que no. El presidente también está pensando en el desarrollo económico, también está pensando precisamente en impulsar al país, pero lo que no se quiere es que se hagan ricos a costa del Estado, a costa de estar, y disculpen la palabra, fregando a los que menos tienen. Claro que se puede apoyar al desarrollo, claro que se puede apoyar a la iniciativa privada, siempre y cuando pague sus impuestos, siempre y cuando haya condiciones laborales justas para los trabajadores, siempre y cuando haya un reparto equitativo de los recursos. Y eso me parece que en los próximos años que le quedan a este gobierno se va a ver reflejado, si es que estas dos leyes continúan, y las similitudes cada vez que estoy mirando entre ambas administraciones, pues solamente el tema pendiente sería la cuestión del tráfico de armas y de drogas. Desafortunadamente hoy, por ejemplo, el juez en Kenosha declaró inocente a este joven, Kyle Rittenhouse, un joven de 17 años que disparó a 4 personas durante las manifestaciones de Black Lives Matter. Esto, pues, obviamente es un golpe muy fuerte tanto para esta administración y tanto para la lucha contra el narcotráfico, porque primeramente, pues, este joven evidentemente fue protegido por este juez. Evidentemente tuve la oportunidad de estar mirando el juicio, porque fue programado durante varios días hasta que terminó, y el juez estaba totalmente de su favor. Inclusive en una de las ocasiones, durante alguna de las audiencias, hizo sonar su teléfono con un himno alusivo a la campaña de Trump. Eso también muestra las deficiencias que está mostrando el sistema judicial, y el amplio todavía antagonismo que tiene por parte de los republicanos, y que no le van a permitir precisamente hacer muchas cosas de las que tiene planeadas, pero esperemos que pueda sobrepasar esto. El tema del tráfico de armas es un tema sin duda también importantísimo para nosotros. Como ya lo habíamos platicado, pues México tiene esta demanda en contra de los principales productores de armas, y el hecho de que ahora se deje libre a un muchacho que mató a 4 personas con un AK-40, una ametralladora automática, es inconcebible, ¿no? Es un tema todavía muy pendiente. Así es.
Y si me permites, Gonzalo, antes de ir contigo, le voy a pedir al equipo de producción que nos proyecte el mensaje que acaba de subir a sus redes sociales Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en Washington, en relación precisamente a la cumbre, conocida como la cumbre de los tres amigos, la cumbre de América del Norte. El día de ayer se dieron aquí en Washington, D.C., 4 reuniones muy importantes. Hoy ya partieron hacia México el señor presidente, el canciller, toda la delegación. Y les quiero comentar que si pudiéramos resumir esas reuniones que fueron con el primer ministro de Canadá, con la vicepresidenta Kamala Harris, con el presidente Biden y la trilateral entre los 3 mandatarios, que si pudiéramos resumir, yo diría que fueron reuniones que lo que nos pueden dar es, 1, esperanza, y 2, entendimiento entre los 3. Entendimiento para crear la región América del Norte más competitiva, pero al mismo tiempo humanista del mundo. Y esperanza porque precisamente se dio un diálogo entre los 3 que fluía de una manera natural, de una manera en donde cada quien en su idioma estaba expresando lo que sentía y proponía, pero entre los 3, como dijo el presidente López Obrador, había un lenguaje común, aunque idioma distinto. Yo les voy a comentar de cada una de las reuniones más adelante, porque creo que vale la pena que empecemos todos a pensar en una visión de largo plazo, en una visión más grande de lo que debe ser la región América del Norte y cómo puede esta jugar un papel fundamental para también atraer al resto del continente y hacer de nuestro continente un continente pujante y que Latinoamérica sea la vanguardia del mundo dentro de varias décadas. Es posible y sobre todo si lo empezamos a imaginar. ¿Cómo ves lo que dice el embajador de México en Washington, Gonzalo? Pues considero que el empezar él con el tema de la esperanza es la prudencia de un diplomático, ¿no? Y me parece que hay que quedarnos ahí, porque de principio cuando me pongo a pensar en el papel de los demócratas, que son casi solo simplemente la otra cara de la moneda del gobierno estadounidense y los otros son los republicanos, creo que para Biden esperémonos, vamos a aguantar qué más va a proponer Andrés Manuel, porque pues la expresión demócrata es una y Biden es una cara de muchos tentáculos. Todavía están sectores muy conservadores en los Estados Unidos, ultraconservadores, que para nada ven bien esto, para nada. Y saben que para ellos es dejar que pase tiempo, porque eso sí en algún momento se las van a cobrar. Y definitivamente, esto de los movimientos de Andrés Manuel, pues bueno, a nosotros nos sorprenden porque esto es lo que tendría que estar pasando cada sexenio y nunca pasó. Es como quisiéramos siempre ver a nuestros representantes en el pasado con esa fuerza y agilidad de ideas. Nos sorprende porque es la primera vez de hace mucho tiempo que vemos a alguien con esa capacidad. Pero el problema es de que en el momento que Andrés Manuel se vaya y que esa es una realidad, nos estamos enfrentando también a que dentro de los Estados Unidos posiblemente se vaya a fortalecer la derecha y la ultraderecha y que vaya a llegar uno donde tumbe por completo todo este tipo de acuerdos y arreglos que está proponiendo Andrés Manuel. Y yo me gustaría decir que no nos hagamos tanto ilusiones, o sea, tengamos la esperanza para pensar una región distinta y si hay una América del Norte donde no fuera a varias velocidades, que era la velocidad estadounidense y nosotros casi siempre atrás como cola periférica, que así ha sido, más bien hasta una, como lo diríamos algunos investigadores, una dominación completa, sino tener en cuenta que esto que propone Andrés Manuel abre la puerta para repensar, para que el público en general, para que los pueblos nos pongamos de acuerdo, porque por parte del gobierno estadounidense, cuidado, no podemos confiar para nada, y yo creo que
Hay que ser muy prudentes al pensar que el gobierno de Estados Unidos de repente va a decir, sí, claro, regularicemos a los migrantes. Si al contrario, es una de sus mejores maneras de explotación y de manera de crecer, de tener a muchos ciudadanos, a muchas personas indocumentadas, porque saben que así pueden pauperizar el trabajo. Entonces, no nos adelantemos. Por eso yo creo que cuando dice el diplomático, abre la esperanza, sí la abre totalmente y repensemos la región, pero por parte de los Estados Unidos y principalmente de los demócratas que siempre tienen a ser bastante retóricos en todo y siempre sacan por debajo un buen cuchillo, esperemos eso en el futuro. Eso es lo que debemos de tener en cuenta ahí. No podemos confiar en el gobierno de Estados Unidos y como dice Gustavo, se ve claramente por el paso de armas que todavía sigue hacia México. Porque el paso de armas estadounidense es un asunto no solo de cultura estadounidense, sino también de voluntad política. Y el que no cambien mucho las cosas habla de quién sigue en la Casa Blanca. Ese animal que yo siempre digo es un animal bicéfalo. Qué interesante tu análisis. Yasmín Ugalde, ¿con qué cerramos? Cerraría precisamente retomando estas dos, ¿no? Uno, Moctezuma, ¿no? Con este mensaje, yo diría que ahí le faltaría, aparte de esperanza, y diría que le faltó también, por supuesto, el orgullo de sentirnos mexicanos al ser representados, mexicanas, representados por semejante hombre, porque yo daría también un matiz y diría, bueno, se vio muchísimo esta comparación en tono de burla, ¿no? Ya lo mencionaban aquí, el tema de esta comparación que hubo con ahora estas fotos que salen con Andrés Manuel y las pasadas fotos que había con Peña, ¿no? Y se suscitaron memes y se suscitaron ahí una cierta burla a manera de comparativo, de comparación, y diría, vayámonos más allá, o sea, es decir, si vamos a comparar a Andrés Manuel López Obrador y esta visita, tendríamos que compararlo, como bien decía Gustavo, con personajes mucho más profundos, perdón, lo mencionó Gonzalo, personajes históricos de nuestro México, con esa envergadura, ¿no? Es decir, la comparación no es con Peña, la comparación es con personajes de mucho más profundo, pues, mucho más contundentes, como fue la visita que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, pensaría que, insistiría en que si en su momento el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador hizo que se encontrasen mexicanos y mexicanas en este proyecto, ahora es un proyecto que va más allá de fronteras y que también pretende, en esa esperanza que mencionaba Moctezuma, se pudiesen encontrar también muchos y muchas en este proyecto que no tiene fronteras, ¿no? Claro que sí. Gustavo Daniel Rodríguez Atlagua, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te leen? Precisamente con mi nombre, así aparezco en Facebook, Twitter, Gustavo Daniel Rodríguez Atlagua. De esa manera me pueden encontrar en redes sociales. Nos vemos pronto por acá, Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos. Y también le pido lo mismo a Gonzalo Ballesteros. Gonzalo, ¿en dónde te encuentran en redes sociales las miles de personas que nos están viendo en Sin Censura? Igual con mi nombre y mi primer apellido, Gonzalo Ballesteros, así me encuentro en redes sociales. Y ha sido de verdad un gusto enorme estar con ustedes. Es la primera vez y de verdad es un gran orgullo. Pues muchas gracias. La primera de muchas, Gustavo, claro. Querido Gonzalo, nos vemos por aquí muy pronto. Yasmín Ugalde, también hay que compartir los espacios del instituto. Esto les esperamos en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y recuerden también esta plataforma que hemos mencionado aquí en varias ocasiones, que lleva por nombre Morenflix, que es lo mismo que la otra, nada más que en Chairo. Agradezco muchísimo el espacio, Vicente, como siempre, a tu audiencia, y también a quienes hoy nos acompañaron, a Gustavo y a Gonzalo. Muchísimas gracias. Claro que sí, muy buenas noches a los tres. Nos vemos por aquí muy pronto. Que descansen.